En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Viernes de la 22ª semana del Tiempo Ordinario. Buenos días, querida familia. Hoy, en el corazón de la palabra, estamos en Lucas capítulo 5. Hubo una controversia porque los discípulos de Jesús no ayunaban como los demás. Y el Señor les dijo una parábola a la muchedumbre que estaba preguntando. El Señor dijo: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo. Y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Odres nuevos. El Evangelio, hermanos y hermanas, empieza con el odre nuevo. El odre nuevo, ¿ok? Es la Santísima Virgen María, la Inmaculada. Y el vino nuevo es la nueva alianza, la encarnación de Cristo. Entonces, el odre nuevo y el vino nuevo son los corazones de Jesús y María. San Pablo nos dice en la primera lectura que somos servidores de Cristo y administradores o custodios de los misterios de Dios. Todos nosotros hemos recibido el gran don de la salvación en Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. En una manera, podemos contemplar que las Escrituras hoy hablan a nosotros sobre la fisionomía espiritual de San José. San José es el servidor y el custodio fiel a quien Dios confiaba el odre nuevo, la Virgen, y el vino nuevo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, qué grande es la persona, la figura y la misión de San José. Y todos nosotros compartimos con Él esta misma misión, que podamos recibir Jesús y María en nuestros corazones y con el asombro por la gracia de Dios, gratitud por la misericordia de Dios, ofrecer cada día nuestra vida en servicio del reino de Dios. Como enseña Madre Adela, San José no participó físicamente en todo el misterio de la encarnación, pero sí participó totalmente a ofrecer su vida como sacrificio para el cuidado, servicio, provisión y protección de Jesús y de María. Él fue siempre el custodio fiel de Jesús y María. Como San José, hermanos y hermanas, queremos renovar nuestra gratitud para recibir el odre nuevo y el vino nuevo de los dos corazones de Jesús y María. Como San José. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.